Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Mari Richard, por mi canal de YouTube, el Conde de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces voy a comenzar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo a leer la palabra de Dios y que sea Dios glorificándose a sí mismo, amén, a través de mí. Bueno, vamos a leerlo rápido porque no tengo mucho tiempo, hermano. Voy a tratar de ser breve. Voy a estar en Colosenses 2 del 1 al 7, amén. Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por todo lo que están en la Odisea, por todo lo que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien está escondido toda la sabiduría de la sabiduría y conocimiento. Esto os digo para que nadie os engañe con razonamiento persuasivo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver que vuestra disciplina y estabilidad regocijándome a ver vuestra buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, así andad firmemente, arraigados y edificados en Él, confirmando en vuestra fe, tal como fuisteis intuidos, rebosando de gratitud. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ok, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a discernir el texto. Amén. Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por lo que están en la Odisea. Bueno, hermano, si algo caracteriza al cristiano, y ejemplo tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cristiano no es una persona egoísta, no es una persona egocéntrica, no es un yoísta que piensa yo, lo mío, no. Y eso lo vemos en mi Señor Jesucristo, que no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo, tomó forma de siervo como hombre, ¿verdad? Cristo, cuando vino a la tierra, Él no estaba pensando en Él, porque si Él estuviera pensando en sí mismo, Él se queda con su Padre en los cielos, sentado en el trono, mandando y gobernando como Él siempre lo ha hecho, porque Él siempre ha sido rey, ¿verdad? Entonces ese sentir lo tenemos que hacer, lo tenemos que tener, mejor dicho, todo cristiano. Tenemos que pensar en el bien del prójimo antes que y mucho más cuando es hermano de Cristo, antes que nuestro propio bienestar. Amén, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a padecer, a morir en una cruz que era la peor muerte que había, por ti y por mí. Él no estaba pensando en sí mismo, Él estaba pensando en sus hermanos. Él estaba pensando en hacer la voluntad del Padre. Él estaba pensando en el amor que Él nos tenía a ti y a mí cuando vino a padecer de tal manera. Amén. Igual, Pablo lo está invitando aquí porque Pablo dice, la lucha que yo tengo, los padecimientos que yo he experimentado, yo los he sufrido por causa de ustedes, por vosotros y por los que están en la Odisea. Está hablando de los que están en Colosas, pero también incluye a los que están en la Odisea, todos los que no me han visto en persona. O sea, Pablo sabía que su vida cristiana, que sus persecuciones, que sus sufrimientos, que sus
prisiones, que todo lo que él había experimentado era por amor a los escogidos, era por amor a Cristo, y por eso valía la pena. Un cristiano genuino como Pablo, no está siempre pensando en sí mismo, sino cómo con su vida puede servir a Cristo y cómo con su vida puede ser útil para la edificación de la iglesia. Fíjese que Pablo dice que él luchaba por ellos, por la iglesia, tanto por la de Colosas, pero también incluye a la iglesia que está en la Odisea. Y Cristo, cuando vino y luchó contra el poder religioso, contra el Sanedrín, contra los fariseos, contra los saduceos, cuando Cristo luchó con los demonios que expulsó unos pocos, ¿verdad? Cuando Cristo luchó contra el poder político y estuvo enjuiciado, y lo enjuiciaron Pilato, Herodes, Anás, sí. Todo eso Él lo sufrió, y toda esa lucha no fue para hacer su voluntad, no fue para glorificarse Él, fue por amor a ti, por amor a mí. Fue por la iglesia del Padre, fue por los escogidos del Padre, fue por lo que el Padre amó. Amén. Entonces, la lucha del cristiano nunca va a ser una lucha egoísta, siempre va a ser una lucha por el bien de los demás, por alcanzar que los demás estén bien, por alcanzar que la bendición de Dios a través de su palabra llegue a muchos. Por eso la lucha del cristiano siempre va a ser, hermano, una lucha llena de propósito, llena de mucha bendición, llena de mucha bendición, porque lo hacemos no por nosotros mismos, sino para que Cristo alcance mucho. Cuando tú y yo padecemos por causa del reino, por causa del propósito de Dios, es de mucha bendición para nuestras vidas. Sí, obviamente, porque grande será nuestro galardón en el reino de los cielos, pero es de mucha bendición también para todos aquellos que han de creer por la palabra de Dios. Tu sufrimiento y los míos no son en vano. El sufrimiento que Pablo y la lucha que Pablo tenía, ¿verdad? No era en vano, ni eran sin razón de ser. Era por amor a la iglesia de Cristo, era por amor a aquellos a todos los que habían de creer, por amor a aquellos, por amor de aquellos hermanos que aún no habían escuchado el Evangelio. Por eso Pablo sufría, amén, y por eso Pablo luchaba sin desfallecer, sino que perseveraba en la obra que el Señor le había dado, amén. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen toda la riqueza que procede de la... Vamos a ver. Para que alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de la seguridad de la comprensión. Vamos a ver, para que sean alentados sus corazones. A ver, hermano, porque lo que Pablo hacía, que Pablo luchaba por la iglesia y padecía persecución y padecía cárcel y padecía agravio. Esto era, hermano, alentador para los hermanos que lo veían, hermano. Esto era alentador porque ellos decían: ve si Pablo, mira cómo trata a Pablo, mira lo que le pasa a Pablo por causa del Evangelio, entonces yo también puedo. ¿Me entiendes? Animaba a todos los hermanos. Inclusive, estando preso, al ver la valentía de Pablo, que aún desde la cárcel les escribía, ¿verdad?
los hermanos se motivaban, o sea, eran estimulados a imitar a Pablo. Yo decía, no chicos, pero mira, Pablo está preso y todavía sigue predicando y dice que la palabra de Dios no está presa, sino que es libre. Entonces yo no me voy a detener por cualquier cosa que me hagan. Yo voy a imitar a Pablo, yo voy a imitar a Cristo, que sufrió lo máximo que podía sufrir un ser humano, pero ni aún eso lo detuvo y cumplió la voluntad de Dios Padre que nos envió, que dar su vida por ti, por mí. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud de un buen cristiano. Con su testimonio, con su obra, él tiene que ser de motivación para otros hermanos, para que otros hermanos también lo imiten. Pablo dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Cristo mismo lo dice, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo perseguirán, para hacer el texto. Entonces tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Y que al imitarlo, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Ayudemos a los demás, alentemos a los demás, motivemos a los demás a comportarse de la misma manera, a replicar a Cristo. Amén. Y unidos en amor, alcanza toda la riqueza que procede de una seguridad, de una plena seguridad de comprensión, resultando un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Amén? ¿Qué quiere Pablo? Que estemos en unidad, en un mismo sentido, ¿verdad? En cuanto al amor, ¿verdad? Para que alcancemos todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, ¿verdad? Para que nosotros estemos en unidad en amor y así alcancemos la plena, así con nuestra convicción, con una buena convicción, alcancemos la plena seguridad en nuestro entendimiento, es decir, nuestro entendimiento de Cristo, nuestro entendimiento de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, tiene que darnos seguridad, ¿verdad? Y esta seguridad, ¿verdad?, nos va a llevar a que tengamos un conocimiento verdadero del misterio de Dios, que es Cristo. Entonces Dios quiere que nos mantengamos en unidad en el amor, para que alcancemos todas las riquezas que proceden de la seguridad de conocer y entender a Cristo verdaderamente. Si tenemos un verdadero conocimiento de Cristo, ¿verdad?, vamos a tener parte. Esto es lo que Pablo quiere decir en pocas palabras. Si tenemos un verdadero conocimiento de Cristo, vamos a tener de Dios, del misterio de Dios, perdón. Si tenemos un verdadero conocimiento del misterio de Dios, el cual es Cristo, vamos a tener parte en toda la riqueza de Dios. Amén. Eso es lo que Pablo quiere. Pablo quiere, ¿verdad?, que alcancemos esa unidad en el amor, para que podamos echar mano de todas las riquezas que obtenemos cuando tenemos una plena comprensión del misterio de Dios, el cual es Cristo. Si nosotros conocemos bien a Cristo, vamos a tener una buena comunión bien con el Padre, y por ende vamos a tener todas las riquezas que proceden del Padre y del Hijo, van a ser nuestras. Amén. Pero eso lo tenemos cuando tenemos un verdadero conocimiento de Cristo, cuando no simplemente conocemos a Cristo superficialmente. ¿Y cómo podemos dar a conocer que entendemos a Cristo profundamente? Cuando lo imitamos, cuando vivimos la vida que Él vivió, cuando hablamos lo que Él habló,
cuando tratamos en nuestras debilidades de hacer lo que Él hizo, ahí estamos demostrando que tenemos un verdadero conocimiento de Cristo. Amén. En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Quiere decir que teniendo a Cristo en nuestros corazones, que teniendo a Cristo con nosotros y en nosotros, estamos completos, los tenemos todo. Tenemos todo el conocimiento, dice, el que está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si tenemos a Cristo, vamos a estar completos. Vamos a tener todo el conocimiento y toda la sabiduría que necesitamos para vivir una vida piadosa y santa. Y si tenemos a Cristo, obviamente vamos a perseverar hasta el fin en esa vida piadosa y santa. Amén. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamiento persuasivo. Fíjense bien. ¿Por qué Pablo dice esto? Para que nadie nos engañe, para que nadie engañara a los corintios, a los colosenses, ni a los de la Odisea, con razonamiento persuasivo. Sí, hermanos, porque ahora pueden venir, no, que la ciencia, que la evolución, que ser un erudito, que muchas cosas quieren venir tal vez a movernos de nuestro centro, a movernos de Cristo, a desviar la mirada de Cristo a cosas terrenales. Nos quieren persuadir a que dejemos a Cristo, que es el misterio de Dios, que en Él está todo el conocimiento y la sabiduría. Bueno, el mundo quiere que nosotros demos la espalda a Cristo, quiere que nosotros demos la espalda a todos los tesoros y conocimientos que están en Él por la ciencia humana, por el amor a nosotros mismos, por la moda del mundo. Entonces, la gente del mundo quiere persuadir al pueblo de Dios para que no busque eso, para que no busque los tesoros que están en Cristo, que son tesoros que nadie te va a poder quitar, son cosas que nadie te va a poder arrebatar, son cosas eternas que Dios te da por medio del Hijo. Pero el mundo, con su moda, con su ciencia, con sus cuestiones inclusivas, quiere que tú desvíes la mirada de los tesoros que Dios te quiere dar, que están en Cristo, por estas cuestiones hemíferas que nada aprovechan y que al fin y al cabo todas van a ser de tu vida. Amén. Y dice Pablo, versículo 5, y vamos a terminar, hermanos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome a ver vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Fíjense que Pablo no estaba con ellos. Pablo dice, aunque no estoy con vosotros en cuerpo, estoy con ustedes en espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo? Que Pablo estaba en un mismo sentir con los hermanos de Colosas y con los hermanos de la Odisea, y que estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. Pablo estaba conectado con ellos, espiritualmente hablando. Pablo estaba en coinonía con los hermanos por medio del mismo espíritu. Amén. Entonces, es muy importante, hermano, esto. Regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad y la estabilidad de fe y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Pablo se regocijaba porque había escuchado, porque había oído seguramente el buen testimonio de los hermanos de Colosas, y eso llevaba a Pablo
obviamente a regocijarse. Eso lleva a Pablo a glorificar a Dios por el testimonio bueno que estaban dando los hermanos de Colosas y también los de la Odisea. Y viendo también que ellos estaban firmes en la fe a la que fueron entregados. Amén. Ellos estaban firmes, tenían una fe estable, una fe concreta, una fe que no se movía, una fe que estaba perseverando. Entonces eso hacía que Pablo, pese a todos los problemas y las luchas que vemos que tenía el apóstol, eso hacía que Pablo se regocijara aún en medio de las adversidades y de las luchas que tenía. Amén. Y como yo les dije, todo cristiano verdadero tiene que saber sufrir. Tiene que saber sufrir como sufrió su Señor. Nuestro Señor sufrió por nosotros. Bueno, un cristiano genuino tiene que saber sufrir por los demás. Tiene que saber sufrir por la iglesia de Cristo. Tiene que saber sufrir por amor a Dios. Así como Cristo lo hizo, nosotros también debemos imitar este sentir. Amén. Y debemos querer alcanzar ese conocimiento, esa comprensión de el misterio de Dios que es en Cristo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y no tenemos que dejar que cuestiones del mundo, que cuestiones efímeras, que cuestiones que se acaban, que nuestros egos nos quiten la mirada de ese gran tesoro, de ese gran misterio, de ese gran tesoro que Dios tiene guardado para ti y para mí en Cristo Jesús. Amén. Entonces, seguimos. Ya vamos a terminar, hermano. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, Señor, a Cristo Jesús, el Señor, así anda. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que así como comenzamos, cuando aceptamos a Cristo en plena certidumbre de fe, así como lo recibimos, que nuestros corazones ardían, que creímos plenamente la palabra de verdad, que no nos avergonzamos del Evangelio, que es el poder de Dios, así mismo tenemos que continuar nuestra vida cristiana, porque ¿qué dice la Escritura? Hermano, voy a terminar rapidito porque ya me queda muy poquito, se me va a descargar el teléfono. Que la vida cristiana tenemos que vivirla en fe y por fe. La vida cristiana comienza con la fe y tiene que terminar por fe. La vida cristiana comienza por fe, continúa por fe y termina por fe. Así tenemos que andar. No por vista, sino por fe. Amén. La vida cristiana es una vida que se vive en fe para más fe. O sea, la vida cristiana es una vida sostenida por la fe del principio a fin. Amén. Firmemente arraigados y edificados en Él. Firmemente arraigados y edificados ¿en quién? En Cristo. Porque Cristo es la roca que Dios estableció, la roca eterna de fundamento firme. Si estamos puestos sobre Él, no seremos avergonzados, no resbalaremos mucho y permaneceremos hasta el fin, siempre que nuestra roca, siempre que nuestro cimiento sea Cristo, porque Cristo es el cimiento que Dios colocó, y el que se ponga sobre Cristo, el que confíe en Él, el que persevere en Él, no va a ser avergonzado, sino que Dios lo va a glorificar. Amén. Pero es en Cristo, no es en el hombre, no es en el pastor, no es en el cura, no es en el apóstol, no es en el papa. Es en Cristo que tenemos que estar plenamente fundamentados, y si lo hacemos vamos a tener la victoria. Amén. Y confirmados en vuestra fe,
y la fe debe seguir hasta el fin. ¿Qué va a confirmar que nosotros somos verdaderos hijos de Dios? Que al final de nuestra lucha, que al final de nuestra carrera, que al final de nuestro día, podamos decir como dijo Pablo, he guardado la fe, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Todo eso lo vamos a decir si tenemos fe en Cristo al final. Gloria a Dios. Tal como fuiste instruido, rebosando de gratitud. Tal como fuiste instruido. Claro, para tener esa fe tenemos que ser instruidos en los caminos del Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces no podemos tener fe en Dios si no hemos escuchado el Evangelio. Si no hemos escuchado que Cristo vino, murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en lugares privilegios en las regiones celestiales, y Él intercede por nosotros y ha de venir a jugar a los vivos y a los muertos y a establecer su reino. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y el que en Él cree no morirá eternamente. Si no hemos sido intuidos en el Evangelio de salvación, no podemos tener verdadera fe. Pero si hemos sido intuidos en el Evangelio y seguimos profundizando en él, nuestra fe va a ir en incremento y vamos a ser más y más fuertes en nuestra fe, que es para salvación. Amén. Rebosando de gratitud. Y esto obviamente tiene que llevar al creyente a darle gracias a Dios, porque todo lo recibimos por gracia. Así que el creyente lo único que puede hacer es darle gracias a lo que de gracia tiene y dar gracias a Dios, vivir agradecido por Dios por tantas bendiciones y por tanto amor que nos ha dispensado por medio de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bueno, esto ha sido el video de hoy. Yahvé me los bendiga, Yahvé me los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Feliz domingo, hermanos.